Bendecidos mis amados hermanos, sean muy bienvenidos nuevamente a nuestras lecciones de estudio bíblico que tenemos todos los jueves, dándole la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Señor Jesucristo y creyendo que el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él se está manifestando juntamente con ustedes y conmigo. Gracias por estar siempre presentes, estar siempre atentos a estos mensajes. Gracias porque sé bien que Dios está haciendo cosas maravillosas, porque nos han enviado mensajes de lo que Dios está haciendo en cada uno de ellos. Pues la gloria y la honra es de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro ministerio totalmente creemos que es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que no tenemos ningún mérito humano, pues lo gloriamos en el Señor, como dice Pablo en 1 Corintios 1:30. Pero sabiendo lo que dijo Pablo también en el capítulo 15 de 1 Corintios, verso 10, que yo sé lo que soy por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso sé bien que este mensaje, este evangelio de poder, va a traer en sus vidas una transformación en su alma, una renovación en su entendimiento, salud divina en el cuerpo físico, emocionalmente y en todas las demás áreas de su vida. Y también sé bien que va a traer una esperanza. Hoy más que nunca necesitamos la manifestación de esa esperanza, que incluso estamos hablando los domingos de ella, esa esperanza en la cual podemos caminar en esa fe. Recuérdese que 2 Corintios capítulo 5, verso 7 dice bien claro que no caminamos por lo que vemos, sino por lo que creemos. No caminamos por vista, sino por lo que creemos. Bueno, hoy estamos en la lección número 10, hablando acerca del Evangelio. Sé bien que estoy hablando cosas no tan profundas como algunos están esperando, pero quiero decirte algo, es sumamente importante aprender también cosas básicas que es la palabra de Dios, o que está en la palabra de Dios, para ir entrando y desarrollándonos en lo que es más profundo. Recuérdese que el mismo Jesucristo, allá en Lucas capítulo 2, verso 52, dice que iba creciendo en estatura, en gracia para con Dios y los hombres, y en sabiduría. Recuérdese que esto es un desarrollo constante de nuestra conciencia. Estamos aprendiendo día tras día, minuto a minuto. No entiendo algunas personas, y creo que una vez les comenté a ustedes que una señora me dijo, bueno, es que yo ya tengo 40 años de estar en Cristo y ya lo sé todo. Yo tengo 45 años de estar en el Señor. Soy un fiel y me considero un fiel investigador de la palabra de Dios. 42 años de estar predicando la palabra de Dios y todavía yo no puedo decir que sé todo. Cada día soy iluminado y hay una revelación y soy impactado e inspirado por la palabra de Dios, de las cosas maravillosas que todavía hay en esta palabra. No es que sean nuevas como siempre hemos dicho, ahí está escrita, pero para nosotros sí nos impacta porque es nuevo lo que estamos oyendo. Muchas veces va en contra de nuestra religión, en contra de nuestras tradiciones, en contra del humanismo, pero vemos que es la palabra de Dios. Y cuando digo en contra de la religión, no es que sea deísta, sino que definitivamente la tradición, la religión ha dañado a los creyentes sin ninguna mala intención. Hasta ese momento tenía una revelación, pero nosotros no podemos quedarnos con lo que había antes, sino ir avanzando. Pablo dice en el capítulo 3, verso 10 de Filipenses, dice, 3:13, dejando atrás las cosas, prosigo a la meta, al conocimiento de un Cristo resucitado, no de un Cristo nazareno, no un Cristo que caminó en la tierra, sino un Cristo glorificado. Pero empezamos cada uno, y vamos a ver un poquito hoy, si nos alcanza el tiempo, empezamos conociendo lo que es un Cristo caminando en la tierra como hombre. Recuérdese que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Ahora, lo que nosotros llamamos
evangelios, que es la historia de nuestro Señor Jesucristo, que en Mateo nos muestra a Cristo como Rey, que en Marcos nos muestra a Cristo como el servidor, y Lucas nos muestra a Cristo como el Hijo del Hombre, pero Juan nos revela a Cristo como el Hijo de Dios. Por eso Juan 1:1 dice que el Verbo era con Dios y era Dios. Y esto pues vamos a ir conociéndolo día tras día conforme vamos la palabra de Dios investigando, estudiando, escudriñando lo que es esta bendita, glorioso evangelio del poder de Dios. Ok, hoy estaremos hablando un evangelio de poder. Definitivamente el evangelio es poder de Dios. Pero antes vamos a entrar a Mateo capítulo 24, verso 14, que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice la versión NTV, dice de esta manera: y se predicará la buena noticia. Recuérdese que evangelio son las buenas nuevas o la buena noticia. Entonces dice esta versión en el mismo verso de Mateo 24:14: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Estudiamos el jueves pasado el evangelio, la terapia de Dios. Eso a mí me revolucionó. Saber que tengo una palabra terapéutica para mi vida, y si logro aprender a caminar, voy a empezar a ser ministrado directamente por Dios a través de su evangelio. Vimos el significado de terapia. Es el tratamiento de una enfermedad o de cualquier otra disfunción. Vimos que el evangelio de la gracia es terapéutico. ¡Wow! Ningún consejero, ningún psicólogo, ningún líder puede ayudar a las personas juzgándolos y condenándolos. No puede. No se puede de esa manera. Por eso necesitamos un evangelio de la gracia. Porque el evangelio de la ley lo que hace es señalarnos, condenarnos, juzgarnos, y no nos da salida, ni nos da esperanza, ni nos da esa inspiración para seguir adelante. Vimos que Jesús dijo que su palabra es vida. Vimos que nos ha sido dada todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Piedad es la virtud que inspira por el amor, o es inspirado por el amor de Dios. Eso es piedad. Tierna devoción a las cosas santas. Por el amor al prójimo. Actos de amor, de compasión. Eso es lo que dice el diccionario. Piadoso es dar a Dios reverencia y adoración que emana de una vida santa. Y cuando digo una vida santa, recuérdese que todo aquel que ha nacido de nuevo y ha nacido de la y ha sido lavado por la sangre del Cordero, es una persona santa. Dice que es justa. Por eso hay personas que, como no saben trazar la palabra de Dios, no saben la división que hay en el del nuevo pacto al antiguo pacto, toman versículos del nuevo pacto como que el limpio de corazón
verá a Dios. El limpio de corazón. Corazón es espíritu. Y entonces empiezan a hablarle a los hijos de Dios, lavados por la sangre del Cordero, nacidos de nuevo, con un espíritu nuevo, porque según de Corintios 5:17 dice que de modo que si estoy en Cristo, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Empiezan a hablarles de esa manera, hablarles de ese tipo de revelación. Y entonces nos dicen que tenemos que limpiarnos para ver a Dios. No, momento, en el momento que recibimos a Jesucristo, nacemos de nuevo y somos lavados por la sangre del Cordero, tenemos la capacidad, como hijos de Dios, de ver a Dios. Yo sé que esto ya estoy entrando en cosas más profundas. De ver a Dios, de hablar con Dios, de oír a Dios, de sentir a Dios, de entender a Dios. Por esto es importante que más adelante lo digo, que una de las cosas que deseo predicar el otro año con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo es la mente de Cristo. Que ya Pablo nos dice en 1 Corintios 2:16 que tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿Qué es caminar con la mente de Cristo? Pero tenemos que ir aprendiendo a trazar, como dice Pablo en Timoteo, a trazar la escritura, a dividir la escritura, saber cuándo es del antiguo pacto y cuándo es del nuevo pacto, cuándo versos se pueden aplicar a nuestra vida según la luz del nuevo pacto, el pacto de gracia. Y esto pues lógicamente entre más vamos estudiando, y como decía un profesor que tenía en el seminario el estudio inductivo, nos decía, ahora estas partes les cuesta a ustedes hacerla, como era desarrollar y tomar una carta de Pablo y empezar a saber qué tiempo fue, quién hablaba, para quién hablaba y qué es lo que estaba hablando. Y se les va a hacer un poco fuerte, para no ser difícil, pero se les va a hacer un poco fuerte el aplicarlo, pero llega un momento donde usted empieza a practicar, a estudiar, a ponerlo en práctica constantemente, vas a tener un tremendo resultado. Y es que después ya usted lo ve fácil, claro. Y creo que en todos nosotros, igual en nuestra vida, los que manejamos un vehículo, un carro, los primeros días nos costaba. E incluso estuvimos manejando y estuvimos andando en ese carro y nos recordábamos cómo era la marcha, o si es automático, que el freno, el gas. Y llega un momento donde ya la práctica te hace un experto, que ya usted no piensa en eso, ya lo hace inconscientemente. Y aprovechando esto, recuérdese que nosotros los seres humanos caminamos con un 95% en lo que es inconsciente y apenas un 5% de lo que es consciente. Pero eso es otro tema para otro día. Vimos que el ministerio de Jesús siempre fue predicar y sanar. Ese era su ministerio, predicar y sanar. Vimos que la salud divina trae equilibrio a nuestra vida. Hoy más que nunca se necesita la salud mental. Ese es el equilibrio que debemos de tener. Tanto que se está hablando hoy en día y se está enseñando de salud mental. ¿Por qué? Porque aparte de todas las cosas, la humanidad sufrió una pandemia y muchas personas fueron afectadas. Personas que no profesan a Cristo, personas de la iglesia, no importa la denominación, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, afectados mentalmente. ¡Wow! Y estamos viendo tantas cosas que están haciendo los cristianos y pensando y tomando decisiones por falta de una salud
mental. Por eso necesitamos al mayor terapeuta, que se llama Jesucristo. Terapeuta significa especialista de la salud mental que se enfoca en brindar asistencia a pacientes que sufren problemas físicos, emocionales o mentales, que comprometen su bienestar. ¿Cuál es el propósito de mis enseñanzas acerca del evangelio de poder, acerca del evangelio de la gracia? Es que haya un equilibrio mental, que haya salud mental, que está comprometiendo el bienestar de sus vidas, el bienestar físico, emocional, espiritual, económico, familiar, empresarial, gubernamental, social. Recuérdese que los cambios exterior van a empezar con cambios interior. Y el propósito de Dios y el deseo de Dios es nuestro bienestar. Tercera de Juan, verso 1 y 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Note ese equilibrio que hay ahí. Salmo 25:13 dice: gozará él de bienestar. Eso es lo que desea Dios. Esos son los pensamientos de Dios. Esa es la mente de Cristo. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. ¡Wow! Y vean lo que dice el Salmo 35:27 en la Biblia. Dios habla hoy. DHH. Pero que se alegren, ojo, que se alegren y griten de alegría los que quieren verme victorioso. Que digan constantemente, están alegres, tienen alegría, tienen gozo. Pues que digan constantemente: el Señor es grande. El Señor es grande y le agrada el bienestar de sus servidores, de sus hijos. Bienestar significa conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. Significa estar sano desde el punto de vista físico, mental y emocional. Por eso, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice bien claro que el mismo Dios de paz os santifica. Ojo el equilibrio. Os santifica espíritu, alma y cuerpo. Y si algo va a traer salud mental, es el evangelio de la gracia. Si algo va a traer equilibrio en nuestra vida, en que esté alineado nuestro espíritu con el alma y el cuerpo, y que esté alineado lo que es la intuición, la adoración y la conciencia en el espíritu, y que esté alineado lo que es la mente, las emociones y la voluntad en el alma, y que esté alineado lo que es los 5 sentidos del cuerpo y el cerebro. Cuando esté alineado eso, pastor, pero qué difícil saber y conocer todo eso. Usted tranquilo, que el Espíritu se encarga. Pablo dice, Filipenses capítulo 1, verso 6, que el que empezó la buena obra la va a terminar y la va a perfeccionar. Usted escuche. Por eso Jesús decía: el que tiene oídos para oír, oiga.
No estamos hablando solamente de estos oídos, sino estamos hablando de los oídos espirituales. La palabra nos va a traer equilibrio. Nos va a traer un extraordinario equilibrio donde vamos a poder caminar conforme Dios desea en bienestar. Estar sano desde el punto de vista, dije, físico, mental y emocional. ¡Wow! Hoy hay tantas personas cargadas emocionalmente, con toda clase de sentimientos incorrectos, miedos, angustia, estrés y tantas cosas así. Con la ayuda del Señor, en enero dije que comenzaré una serie de enseñanzas que se llamará La mente de Cristo. Que por cierto dije, tenemos la mente de Cristo. Y entonces, pastor, tenemos que aprender. A veces tenemos una mentalidad tan natural, llamémosla como la llama la Biblia, tan carnal, que apenas decimos, tenemos la mente de Cristo. Lo primero que pensamos es, no, es que eso es difícil, eso es carnal, eso no es la mente de Cristo. No estoy pensando conforme a Cristo. El no se puede, es una mente carnal, no estoy pensando conforme a Cristo. Porque la Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un evangelio de poder. Esa era una introducción. Romanos capítulo 1, verso 16, en la versión NTV dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia. Le estoy trayendo esto para que empecemos a relacionar evangelio con buena noticia o las buenas nuevas. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. ¿De quién? Acerca de Cristo. ¿Cuáles son las buenas noticias? Cristo Jesús. ¿Cuáles son las buenas noticias? Lo que Cristo ya hizo por nosotros. Eso es buenísimo. Eso nos trae esperanza. Eso nos trae seguridad. Eso nos trae amor propio. Eso nos trae una sana autoestima. Lo que ya Cristo hizo por nosotros. Porque es poder de Dios en acción, no pasiva. En acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Es un poder activo, constante, fluyendo. Cuando el Señor les dice al pueblo de Israel que van a entrar en una tierra que fluye leche y miel, no es que va a estar un tiempo y después otro tiempo en seco. No, fluye, constantemente está. Como nuestra sangre, moviéndose. Constantemente este poder se está moviendo. Oiga bien, lo creas o lo sientas o no lo creas o no lo sientas, ese poder está en acción. Lógicamente que nosotros, al creer y tener una conciencia desarrollada, una mente de Cristo, donde estamos pensando y creyendo, bueno, aunque no lo esté mirando físicamente, pero esa acción está ahí. Se está moviendo. Se está moviendo y se va a manifestar. Y esa es la confianza que tenemos de que se va a manifestar lo que ya Cristo nos dio. O lo que el Padre nos heredó a través de Cristo. Las buenas nuevas. ¿Cuál es el poder del Evangelio? Las buenas nuevas, buenas noticias acerca de Jesucristo.
No un Cristo que esté en la Biblia, sino un Cristo que está activo dentro de nosotros. Efesios capítulo 3, verso 20, dice bien claro que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder está en acción. Ese poder está en acción. Está las 24/7, como dice un hermano, 24/7 en dispuesto para manifestar lo que ya somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo y lo que podemos hacer en Cristo. El Evangelio tiene un poderoso propósito, según la Reina Valera. Aquí la estamos leyendo en la versión Dios habla hoy. Y ese poder es salvar a todo aquel que cree. ¿Salvar de qué? Bueno, recuérdese que no debemos de encajonarnos o encajonar la palabra de Dios y ponerle límites. Sí, es que la salvación es el perdón de pecados y no ir al infierno. Bueno, eso es parte. Eso es una entrada. Pero cuando habla de que hay un propósito de salvación en este evangelio, es para salvarnos, liberarnos de cualquier circunstancia. Vamos a ver algo. La palabra salvar significa la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación, que son maldiciones. Tú y yo, nos dice el evangelio de poder, el evangelio de la gracia, que hemos sido liberados. ¡Qué buena noticia! Por Cristo Jesús, de toda esclavitud del pecado. Por eso yo no hablo de pecado y pecado y pecado. Somos libres del pecado. Vamos a hablar y vamos a enseñar cómo camina una persona libre de pecado. Y de la condenación. Por eso no hablo condenación. De las maldiciones que había en esa esclavitud. Tú, hijo de Dios, hija de Dios, juntamente conmigo, somos libres del pecado y de la condenación de ese pecado. No de los pecados, esos son obras de la carne, del pecado. Romanos 3:23 dice que el pecado nos apartó de la gloria de Dios. Fue el pecado que cometió Adán. Pero Cristo, el postrer Adán, nos volvió a restaurar y dar la vida de nuestro Padre Celestial. Gálatas capítulo 3, verso 13 y 14 en la versión NTV, dice de esta manera: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Si usted puede leer o desea leer Deuteronomio capítulo 27, donde habla de las maldiciones, bueno, 28 habla de las maldiciones, pero cómo leían. Y maldito, en el capítulo 27, maldito el que haga esto y esto y esto, y el pueblo decía, amén, así es. Nos liberó de todas esas maldiciones. Quítate esa mente carnal. Quítate esa mente diabólica. Quítate esa mente caída. Que he escuchado muchas personas, es que estoy maldito. No, es que estoy bajo maldición. No, es que esta familia está bajo maldición. Si la familia está bajo maldición, se cortó en el momento que usted nació de nuevo. Tu herencia, no me dice la Biblia, que son las maldiciones generacionales.
Tu herencia, me dice la Biblia, que es todo lo que pertenece al reino de Dios. Te voy a cambiar de pensamiento. Voy a renovar mi entendimiento. Yo no estoy maldito, soy bendito. Efesios capítulo 1, verso 3. Pablo dice, gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Que nos bendijo. Tú eres un bendito. Deja de pensar en maldiciones. Es que todo me va a salir mal, pastor. Todo lo que toco me sale mal, pastor. Todo lo que hago me sale mal. Estoy maldito. Y hay una frase en el sistema que le dice, no, usted lo que tiene que hacer es bañarse con agua bendita para que se le quite todas esas maldiciones. No, tú eres bendito. El asunto es que lo que piensas, es lo que estás creyendo, son fortalezas incorrectas. Romanos 28 dice, todo lo que toca sus manos será bendito. Levántese en la mañana y diga, yo soy bendito, soy una bendición y donde llegue soy bendición. Y cuando te acuestas, gracias Padre, porque tú me hiciste bendito y pude bendecir a muchas personas. La ley era la que tenía maldiciones. Y fuimos liberados de la ley. Dice, cuando fue colgado en la cruz, hablando de Jesús, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, oiga bien esto, mediante Cristo Jesús, esto es algo maravilloso. Esto es poderoso lo que nos está enseñando este evangelio. No nos salvó para dejarnos ahí y ahora sí juéguesela. No nos salvó solamente de no ir al infierno y de la condenación y de la esclavitud del pecado. No, dice, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. Abraham se las prometió, a nosotros nos dio. En Cristo Jesús. Wow. Y una vez predicando esto dije, deberíamos de estudiar las bendiciones de Abraham. Wow. Maravillosas, gloriosas, poderosas. Bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes, tú y yo, creyentes, recibiésemos al Espíritu Santo prometido. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Yo no sé, pastor. No, en el momento que recibiste a Cristo, Cristo está en tu espíritu. Y ahí está el Espíritu Santo. Y dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, verso 20, que somos templos del Espíritu Santo. Estaba orando. No sé si fue un día estaba orando. No recuerdo qué día. Y estaba orando y me llegó ese verso que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús vive en nuestro cuerpo mortal para darle vida. Lo estoy parafraseando. Y yo me quedé pensando, wow, por tanto voy a tener que empezar a creer, a confesar y a creer que ese mismo Espíritu me sana todo mi cuerpo, de cualquier enfermedad, de cualquier ataque, de cualquier síntoma de enfermedad. Si le da vida a mi cuerpo, si hay órganos que están muriendo,
Vámonos así. Porque hay una ciencia de que en el momento que usted nace, empezó a morir. Bueno, Salmo 103 dice, si no me equivoco, es el verso 4, que vamos a rejuvenecernos como el águila. El Salmo 91, verso 16, dice que tenemos larga vida. Y Génesis 6.3 dice que el hombre vivirá 120 años. Wow, esos son pensamientos bien fuertes del Señor. Ahora, salvación significa, dije, en el griego clásico, el acto de salvar o proteger de daño, riesgo, pérdida, destrucción. Ay. Eso es salvación. Nuestra mente tiene que empezar a cambiar. Nuestra mente vamos a tener que cambiar esos pensamientos de miedo, esos pensamientos de angustia, esos pensamientos que a todos nos llega del futuro. ¿Cómo será? Y tantas cosas. ¿Qué irá a pasar con mi matrimonio? ¿Qué irá a pasar con mis finanzas? ¿Qué irá a pasar con mis hijos? ¿Qué irá a pasar con mi vida? ¿Qué irá a pasar con mi esposa, mi esposo? Con mi empresa, mi trabajo. Solamente recibimos esa salvación por gracia, por medio de la fe. Dice Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Oiga bien, un evangelio de poder. Buenas nuevas acerca de Cristo, de un poder para salvarnos, para liberarnos. Y si lo ponemos en el tiempo consumado es, hecho está, tetelestai en griego, hecho está. Ya nos salvó, ya nos liberó. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a caminar conforme a los pensamientos de Dios. Capítulo 2, verso 8 al 10, para ir terminando. En la versión NTV dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Cuándo fueron salvos? Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, dice. ¡Wow! Ustedes no han hecho nada para salvarse. Por eso hay personas tratando de salvar a otros. No pueden. El único que puede salvarlo es Cristo Jesús. Lo que vamos a hacer es predicar este evangelio a todo el mundo. Y el resto se lo dejamos al evangelio de poder. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Yo no puedo decir yo soy salvo porque soy muy santo, porque dejé de hacer esto, porque hago esto, porque oro mucho, porque ayuno mucho, porque diezmo, porque ofrendo mucho, porque ayudo a la gente, porque ayudo a los pobres. No. Yo oigo a algunas personas de que creen que por las obras van a entrar al reino de los cielos. Es que esa persona era tan buena gente que hacía tantas cosas buenas. Y no estoy hablando en contra de eso, vamos a verlo ahora. Tantas cosas buenas que tiene ganado el cielo. No, el cielo no se gana. El cielo se recibe por fe. No es mérito de nosotros, no hemos hecho ningún esfuerzo. Es un regalo, gracia es un regalo. Por eso dice, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio, dice esta versión, por las cosas buenas que hayamos hecho. Oh, esto trae paz. Me contaba una vez mi esposa, que ustedes saben que está con el Señor, de que cuando ella se convirtió duró 1 año yendo a la iglesia todos los días. Pero quiero que entiendan porque después estuvimos yendo a la iglesia
todos los días, después ya entramos en otro mover. Todos los días, y dice que todos los días que el pastor hacía un llamado para aceptar a Cristo, ella llegaba a recibir a Cristo. Y yo le decía, ¿por qué? Porque tenía miedo de que no era salva. ¿Cuántas personas están con miedo ahora? ¿Cuántas personas no están llegando a una congregación? ¿Cuántas personas están frustradas? ¿Cuántas personas creen que ya Dios los desechó? ¿Cuántas personas creen que están bajo maldición por lo que hicieron? ¿Cuántas personas creen que no son salvas porque hizo tal cosa o dejó de hacer tal cosa? Yo sé que esto es profundo. Y cuando enseñe de salvación vamos a ver cosas más profundas ahí. Pero están atadas y ligadas a esa doctrina religiosa tradicional, que lo que han hecho es detenerlos en lugar de permitir que avancen en el Señor. Ay, dice Hebreos 4:16 que Él se compadece de nosotros, que somos polvo. Wow, tenemos un Dios que se compadece. Usted que tiene temores ahí. Y estos temores hay personas que ya están por partir con el Señor y tienen este temor de que si soy salvo o no soy salvo por lo que hice, por lo que no hice. Wow, pero cuando llegan las buenas nuevas acerca de Jesucristo, que la salvación depende totalmente de Él y nos fue dada por un regalo. Y no es mérito de nosotros. No es por lo bueno que somos. Ah, no, es que aquel tiene que recibir a Cristo porque es bien malo. Tampoco. Yo dije una vez enseñando acerca de la justicia, solo hay dos tipos de personas en el mundo, el justo e injusto. Así que, ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Me voy a apartar de esto porque son unos pecadores. Yo no, yo soy salvo. Y soy santo. Gloria a Dios que eres salvo y que eres santo. Y aquella persona necesita lo que tú tienes. Y aquella persona tal vez está pensando, una vez recuerdo que invité a un señor a la iglesia, a la congregación. Me dijo, pastor, y creyente, pero andaba en el alcoholismo. Y me dijo, pastor, no puedo. ¿Por qué? Estoy tomando licor. ¿Y qué? ¿Dios no te ama? Sí. Pero es que no me aceptaron. Me rechazaron. Ah, porque hombres los rechazaron y mujeres los rechazaron, creen que Dios los rechaza. Hay una historia que me contó mi pastor hace muchos años. Me dijo que llegó un hombre y pasó por la acera. Estaba la iglesia, estaba la congregación cantando, alabando, gritando, silbando, danzando. Pero había un hombre en la puerta. En la acera al frente, sentado. Y pasó un hombre, un anciano, y le dijo, ¿qué pasa? Le dice, qué lindo se oye eso. Y le dijo él, ¿y por qué no entras? ¿Por qué no me aceptan? Y le dijo el anciano, no te preocupes, que tampoco me han aceptado a mí. Jesús hablando, una historia acerca de Jesucristo. ¿Cuántas personas no llegan a una iglesia porque le dicen, tienes que sentarte en la última banca? Usted está en unión libre, usted no puede estar aquí. Usted no puede hacer esto. Hay cosas que yo no entiendo. O sí las entiendo, pero no las entiendo. A ver. Dos casos. Uno es de un músico. Y este músico, baterista y percusión tremendo, un hombre tremendo, pero él trabaja en conjuntos, lo que le llaman el mundo.
Y el pastor no le permitía, y les hacía falta un baterista, y no le permitía a él porque él tocaba en el mundo. Entonces me lo dijo a mí. Y dijo, a ver, espera. Él sabe que usted está en unión libre. Me dice, sí. No te deja tocar la batería porque tocas supuestamente en el mundo. Pero sí te permite aquí, recibe todos los diezmos y ofrendas, y con todo el respeto lo voy a hablar claro, sí recibe todo, sabiendo que estás en unión libre. Oye, no entiendo eso. No entiendo eso. Se contradice. Cuando no estamos en la palabra de Dios, cuando no estamos en este poder del evangelio, se contradicen. Yo recuerdo, yo vengo de una iglesia, mis principios fue una iglesia legalista, donde fui 4 años pastor. Sí, crecí en esa iglesia, fui 4 años pastor, y nos hablaban, predicaban y nos enseñaron a predicar y sacar versos del antiguo pacto en contra aretes, collares, cadenas, tantas cosas, pantalones a las mujeres, pelo largo a los varones, un montón de cosas. Pero no sé si se pronuncia bien así, pero Kathryn Kuhlman, una evangelista extraordinaria, de milagros, señales, de una manifestación del Espíritu glorioso. Un día veo un video de ella y yo la veo con un collar y maquillada y operando en los dones espirituales. Yo ya estaba con esas inquietudes, que aquí hay algo raro. Entonces yo le preguntaba a mi pastor, le tenía mucha confianza. Pastor, ¿sí? ¿Por qué predicamos esto y esto y esto? Sí, veamos esta mujer evangelista, poderosa, maravillosa. Todavía en ese tiempo una unción que se moviera y se conociera en el mundo como la que ella se movía. Y con alhajas. Entonces me decía muy sinceramente, Arnoldo, estoy igual. No entiendo qué es el asunto. Lógicamente después ya el Espíritu Santo nos agarró juntamente con mi pastor y nos llevó a lo que era en ese tiempo era una enseñanza acerca de que se llamaba la restauración. Y empezamos a salir del legalismo. Pero así hay tantas cosas que se dice, pero ¿cómo? ¿Por qué esto y esto y esto? ¿Por qué esto y esto no? Bueno, sigo. Dice, verso 10, pues somos la obra maestra. Somos la obra maestra de Dios. ¿Somos qué? La obra maestra. ¡Wow! Somos lo máximo de Dios aquí en la tierra. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Tiempo atrás. Preparó cosas buenas tiempo atrás. Bienestar. Se me fue el tiempo, pero con la ayuda de Dios entraremos el próximo, o terminaremos esta enseñanza, este mensaje, el próximo jueves. Estas cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Para quiénes? Para aquellos que somos sus obra maestra. Tú eres una obra maestra. Que ningún pensamiento, porque lo que daña, detiene, destruye a una persona, no es lo que pasa afuera, ni lo que dice la gente, es lo que piensa él de Dios y de sí mismo. Que estas buenas nuevas acerca de Jesucristo te haya liberado mentalmente, porque espiritualmente estamos libres de toda condenación, de todo, pero mentalmente muchas veces por tantas
tantas creencias incorrectas, estamos paralizados, hayas recibido un toque de este evangelio poderoso y se te abran los ojos y despiertes a la verdad de Dios y sepas quién eres en el Señor. Bendecidos.